Buenas tardes, mi nombre es Ángel Ariel Hernández y hoy le voy a explicar sobre la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Empecemos con sus características, que son estas. Y bueno, fue el primer conflicto armado que implicó el uso del armamento militar de alta tecnología y alcance verdaderamente masivo. ¿Ok? O sea, en ese tiempo usaron, pues dice que armas de alta tecnología, pues decirse, y fuertes, ¿no? Y dos, enfrentó a dos grandes alianzas internacionales, la Triple Alianza y la Triple Entente, que más adelante vamos a ver cuáles son esas, ¿no? Tres, entre los objetivos del ataque estaba dentro los civiles como los militares, o sea, cuando atacaron estaban ahí los militares y también los civiles, por decir que las personas, más que nada. Y cuatro se desarrollaron en varios frentes. Los más importantes fueron el frente occidental y el frente oriental. ¿Okay? 5. Se implementaron por primera vez en la historia el uso de gases tóxicos, tanques y aviones de guerra para el ataque o defensa. 6. Fueron aplicadas estrategias militares que responden a los modelos hélicos del siglo XIX, entre ellos la guerra de los movimientos y la guerra de trincheras. ¿Okay? 7. Se hizo uso de la propaganda destinada especialmente a levantar la moral de las tropas. 8. Durante este conflicto también se desarrollaron importantes cambios internos, políticos y sociales entre los países que participaron en la guerra. Ok, más adelante vamos a ver eso, los cambios que se hicieron de políticos, sociales y culturales. Y pasemos a lo siguiente. Bueno, como había dicho, se enfrentaron dos alianzas importantes, que fue la Triple Alianza y la Triple Entente. Ok, empecemos con la Triple Alianza, que fue compuesta por el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Posteriormente se unieron al Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. Estos países conformaban las potencias centrales. ¿Okay? Y la Triple Entente, que fue conformada por el Reino Unido, Francia e Imperio Ruso. Posteriormente se unieron a Italia, Estados Unidos y el Imperio de Japón, entre otros. Estos países formaron las potencias aliadas. Y bueno, aquí están sus bajas, podría decirse, que las bajas de cada país que estuvo involucrado. Como por ejemplo, el Imperio Británico, bajas de militares fue 1.114.000, bajas de civiles 111.000 y bueno, total de bajas 1.225.000. Del Imperio Ruso, bajas de militares 1.811.000, de bajas de civiles 1.500.000 y en total son 3.311.000. De Italia, baja de militares fue de bajas de militares de Italia fue 651.000, de civiles 589.000 y en total fue 1.240.000. En Imperio Alemán fue de bajas de militares 2.050.897, de bajas de civiles 426.000 y de total 2.476.897. Imperio Austrohúngaro, de militares fue 1.100.000, de bajas fue 467.000 y en total son 1.567.000. Del Imperio Otomano 771.889 bajas de militares, de civiles 1.150.000 y en total son 2.121.894. De Francia
en sus bajas de militares es 1.397.000, de civiles son 300.000 y de total es 1.697.800. Perdón, aquí fue 800 también. Y, y de Estados Unidos de América, del norte de América, de militares fue 116.708, de civiles 757 y en total son 117.405. Bueno, pasemos a lo siguiente. Bueno, ahora voy a explicar sobre el mapa de Europa antes y después de la Primera Guerra Mundial. Espero que sí se pueda ver. Ok. Y voy a explicar. Bueno, antes de la Primera Guerra Mundial, en Europa estaba el Imperio Austrohúngaro, que después de la guerra dará lugar a distintos países, las cuales son Australia, Checoslovaquia, Hungría y las pequeñas partes de Serbia. Otro fue que antes de la Primera Guerra Mundial había dos países llamados Serbia y Montenegro, que después de la guerra se juntaron y su nombre se convirtió en Yugoslavia. Antes de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Alemán ocupaba un gran terreno de Europa y después de la guerra su nombre se convirtió en Alemania. Perdió un trozo y se creó un nuevo país llamado Prusia. También Dinamarca, y aumentó su territorio. Otro fue que Grecia, antes de la Primera Guerra Mundial, Grecia, al igual que el Imperio Alemán, ocupaba una gran extensión, puede decirse, dentro de Europa. Y después de la guerra, Bulgaria ganó un pequeño trozo del monte de Grecia. Luego dice, el Imperio Ruso de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Ruso ocupaba casi todo el norte de Europa. Después de la guerra, este gran país perdió muchísimo terreno y así ocurrió la creación de los países que fue Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. Rumania ganó la extensión del Imperio Ruso y la parte que quedó recibió el nombre de Unión Soviética. Perdón, seguía. El Reino Unido de Gran Bretaña, antes de la Primera Guerra Mundial, una de las islas de Europa tenía como nombre Reino Unido de Gran Bretaña. Y después de la guerra, su nombre cambió a simplemente Reino Unido. Otra fue que Islandia, bueno, antes de la Primera Guerra Mundial, una isla situada al noroeste de Europa, así logran verlo, que es no estaba reconocida con ningún nombre y bueno, después de la guerra lo llamaron como Islandia. Otro fue el Imperio Otomano. Antes el Imperio Otomano, después de desaparecer, le da paso a la República Turca, Irak, Siria, Palestina, Líbano y parte de Grecia. Y pasamos a lo siguiente. Y bueno, como le había dicho, vamos a pasar a qué fueron las causas que ocasionó de social, político, económico y cultural. Bueno, social fue que se considera el impacto de las muertes indirectas producidas por hambrunas, por la expansión de enfermedades y accidentes discapacitantes ocasionados durante los ataques que generaron problemas de invalidades y cegueras. O sea, por los ataques había muchos que quedaban, por decir que inválidos. O sea, inválidos quiere decir como que sin una mano, sin pies, y cegueras, o sea, que quedaban ciegos o a veces quedaban sordos, por decir que de tanto sonido. Y bueno, eso es de social. Político, desaparecieron los imperios alemanes, austrohúngaro, imperio otomano y ruso, además
que Alemania sufrió grandes pérdidas territoriales que numéricamente representaron el 13% de su dominio solo en Europa. Económico. Las sanciones económicas establecidas contra Alemania dejaron sumido al país en la pobreza extrema y dificultaría la superación, lo que generaría un gran malestar y engenecimiento en contra de los países aliados. La destrucción material fue brutal en las ciudades, campos y fábricas. Se omitió más las monedas y se aumentó las deudas políticas. Y sobre cultural, la guerra significó que cada nación resignara sus valores culturales a través de la música, la literatura y el arte. Ok, hasta aquí mi exposición.